Buenos días, bienvenidas a Convertidas por su palabra. Gracias por estar una vez más acá con nosotras. Hoy vamos a compartir el mensaje que trae el Salmo 60, que viene de parte de nuestra querida Patti de Bolaños. Ella estará transmitiendo desde Cananea, Sonora, y hemos orado. Como siempre, antes de entrar a la reunión, tenemos un momento de oración. Gracias para con cada una de las que están aquí con nosotras en vivo, y hemos orado pidiendo la dirección al Padre por medio del Espíritu Santo a través de lo que tiene para nosotras hoy en su palabra. Adelante, mi querida Patti, bienvenida, gracias por estar acá. Buenos días, hermanas. Muchas gracias primeramente al Señor y pues compartirles este salmo. Eh, Preparé una pequeña presentación. Espero que se pueda. Ahorita mi hermanita Luz que comparte en la pantalla. Pero mientras les voy a estar hablando del contexto del salmo. Fíjense, ayer estábamos, platicábamos o estudiábamos el Salmo 59 y en el Salmo 59 el rey Saúl es rey y ahora en el Salmo 60 David está en la plenitud de su reinado, extendiendo su territorio, el territorio de Israel. Y en ese sentido nos vamos nos cita el, el autor del estudio, si pueden cerrar sus micrófonos, por favor, este, para ubicarnos en el contexto histórico, el segundo libro de el profeta Samuel, en el capítulo 8, del 1 al 14, y del 10, en el capítulo 10, del versículo 6 al 18. Pero trata acerca de esto que les estoy hablando, que David estaba en en victoria. El Señor estaba con el pueblo de Israel. El Señor le otorgaba la victoria a David y como estaba cumpliendo la promesa de que siempre iba a estar con con el pueblo de Israel. Y de esta manera, en este momento está, si pasamos a la siguiente diapositiva, por favor, y pueden observar ustedes en el mapa que se ve, eh, en ese mapa, David se encontraba ahí donde dice reino arameo de Damasco, que es hacia arriba en sus pantallas, está hacia el norte, digamos, ¿no? La imagen hacia el norte. Ahí se encontraba David en guerra contra los asirios ahí en Damasco, pero como un desafortunado evento, nos vamos abajo donde está una mancha amarilla que dice reino de Edom. Los edomitas, que recordemos que son descendientes de Saúl, atacan por la retaguardia a Judá, ¿no? Al pueblo israelita. Y ahí es donde comenzamos el salmo, porque históricamente se cree que David, el rey David, escribe este salmo en el trayecto de Damasco, de Asiria, a Judá a defender al pueblo del reino de Edom. Y les voy a leer un pequeño resumen de este contexto histórico. Dice, mientras David estaba en el norte luchando contra los arameos, que son los sirios, los edomitas atacaron a Israel desde el sur, causando un gran daño.
David envió a Joab con parte del ejército, y Joab y Abisai, que lo vemos también en el primer libro de Crónicas, en el capítulo 18, no, en el capítulo 18, versículo 12, que derrotaron a Edom en el valle de la Sal, al sur del mar Muerto. David debió haber escrito el salmo poco después de escuchar las malas noticias de la invasión de Edom, pero el salmo manifiesta un espíritu de confianza y confianza de que el Señor le daría la victoria a Israel. Y al término del salmo, vemos que el desenlace es ese. El Señor le da la victoria al pueblo de Israel. Nos pasamos esto es el contexto histórico para ubicarnos en nuestra mente dónde físicamente se lleva a cabo esto. Y nos vamos ya entramos de lleno al Salmo y voy a estar leyendo por versículos de acuerdo a estos puntos que vemos como título. Estos versículos que les voy a leer del Salmo 60 eh, dan un concepto de un pueblo problemático y vamos a ver por qué el autor del estudio nos refiere ese título y dice: Oh Dios, tú nos has desechado, nos quebrantaste, te has airado, vuélvete a nosotros. Hiciste temblar la tierra, le has hendido, le has hendido, sana sus roturas, porque titubea. Has hecho ver a tu pueblo cosas duras, nos hiciste beber vino de aturdimiento. Entonces aquí el Espíritu Santo me estuvo hablando como primer punto del impacto del pecado, porque si vemos los versículos del Salmo nos habla que fue un evento mm, de improviso, o sea, nadie se esperaba. Y esto a veces, eh, dice, los israelitas se sentían abandonados por el Señor. Fue tal el desconcierto que provoca este ataque que, que los israelitas sentían que Dios se había separado de ellos, que los había abandonado. Y entonces, ante esto, dice el salmista que actuaban como si la tierra se hubiera removido, como, como vemos en las noticias, ¿verdad? Cómo actúan ante un fenómeno natural que es, que no lo esperamos, cómo nos desubica emocionalmente, físicamente, ese miedo que sentimos físicamente. Y aquí había un miedo espiritual porque se sentían abandonados por su Señor, por su protector. Y entonces da una imagen como que Edom golpea a Israel como un terremoto que sacude a todo el país y las personas ante este infortunio reaccionan como si estuvieran ebrios. Por eso hace esa alusión al vino de aturdimiento. Durante toda la palabra, cuando eh, el Señor nos muestra que se refiere a vino, tiene una connotación espiritual. No es que hayan estado bebiendo una bebida alcohólica, pero recordemos si algunas en el mundo estábamos, ¿cómo se siente cuando las personas beben de más y en los efectos al día siguiente o al tiempo? ¿Cómo se manejan las personas?
¿Están coherentes o empiezan a decir incoherencias, se tambalean o están como si no hubiera pasado nada? Y vemos que cuando sucede esto, las personas están tan aturdidas que, que sienten como si el Señor les hubiera dado de beber este vino de aturdimiento. Y luego dice, lo vemos también esto, es para hacer referencia a este tipo de situación, lo vemos en Isaías 51, en el libro de Isaías, versículo 51, capítulo 51, versículo 17, que dice: Despierta, despierta, levántate, oh Jerusalén, que bebiste de la mano de Jehová el cáliz de su ira, porque el cáliz de aturdimiento bebiste hasta los sedimentos. Entonces vemos que es una, como una figura poética donde se refiere a ese desbalance emocional y físico que sufren ante la invasión de de los edomitas en ese momento, ¿no? Y luego vemos que el rey David, ante esta situación, tiene un enfoque correcto. Yo le puse así porque dice aquí que, pues, ser despreciado por Dios, sentirse separado de esa protección divina, puede hundir en el miedo a las personas. Y David podría haberse dejado ir por ese temor, por ese miedo ante esta situación. Y lo que él hace, dice, David interpreta la derrota de Israel como una señal de que Dios había rechazado a su pueblo por su desobediencia, pero al mismo tiempo confiaba que si el pueblo se volvía a Dios en arrepentimiento, la misericordia del Señor entraría en acción. Y aquí, mis queridas hermanas, es donde quiero llevarlas a reflexión. ¿Cuántas veces eh, sabemos que llegamos al Señor, estudiamos su palabra, sabemos que Dios es nuestra roca, que Dios es nuestro protector, que Dios nos ha salvado? Y entonces eh, mostramos esa confianza de qué manera. Ante, ante la primer tribulación, doblamos rodillas, oramos, recurrimos nuevamente a la palabra para alimentarnos con esas promesas del Señor, o vamos y caemos en desesperación, nos dejamos guiar por la carne, caemos en eso. Le voy a contar a mi comadre, a ver qué consejo me da, qué consejo me dan los hombres o mis familiares o mi amiga para poder salir de esta situación. Y aquí el rey David, en lugar de volverse a los sentimientos, a esas emociones que lo invadían, él eh, empieza a clamar al Señor sabiendo que si el pueblo vuelca en arrepentimiento, en, en derramar su corazón delante del Señor, se activa inmediatamente el amor del Señor que lo muestra a través de su misericordia. Ayer leíamos, las misericordias del Señor se renuevan cada mañana. Entonces, aquí el rey David sabía que eso era posible, pero no había que decir: "No, pues el Señor ya nos abandonó", y tirarse al suelo a llorar, a autocompadecerse. No había lugar a eso.
el rey David los lleva al siguiente punto, que es que el Señor Dios es mi estandarte. Y esto lo vemos reflejado en durante la batalla de Josué y contra Amalek. No sé si recuerdan ahí, que Moisés estaba orando para que hubiera victoria, solicitando victoria de los israelitas sobre el pueblo de Amalek. Y dice, Dios había ayudado a Israel de una forma milagrosa a vencer a los amalecitas. La batalla tuvo lugar cerca de Refidim y Moisés erigió ahí un altar conmemorativo a esa victoria. Y tenemos una referencia bíblica en el libro de Éxodo, capítulo 17, versículo 15, que se las voy a leer en la versión PDT. Todas las anteriores versiones han sido Reina Valera 1960, pero esta es PDT y dice, Moisés levantó un altar al que llamó El Señor es mi bandera. Y en hebreo se dice Jehová Nisi, ¿ok? Esa es la referencia. Y, y David aquí, volviendo al Salmo, David no se rinde, sino que reúne a su pueblo alrededor de la bandera del Señor. ¿Y qué significa esto para nosotras? Un estandarte, en aquel tiempo los ejércitos llevaban una bandera o un estandarte que representaba a qué pueblo pertenecía ese ejército, o también mostraba el reino, a su rey, a quien los gobernaba. Entonces, cuando vemos esta imagen del estandarte de la bandera del Señor, como punto de unidad. El rey David inteligentemente lleva a su pueblo a unificarse, eh, tal vez en clamor, en oración al Señor, con un corazón arrepentido ante esta prueba que podría ser por causa de un pecado oculto o por causa de algo que el Señor les quería mostrar en ese momento para que avanzara el pueblo de Israel en su madurez espiritual. Entonces, a nosotras, ¿qué nos dice? Nosotros enfrentamos dificultades. Eso es un hecho. Hasta el fin de los tiempos vamos a enfrentar dificultades. Mientras estemos en este cuerpo de corrupción en el mundo, vamos a enfrentar situaciones que la Biblia denomina como desiertos, que estamos en desierto. Y esos desiertos eh, pueden venir a causa de un pecado que hemos abrazado y tal vez no hemos confesado, que no queremos delante del Señor aceptarlo. Y que a veces pasa que no lo queremos aceptar porque no, pues yo dejé de ir a la iglesia porque es que los hermanos hicieron esto. O no, yo me enojé porque mi marido esto. O mi hijo hizo aquello. Y siempre estamos buscando, cuando no queremos aceptar el pecado, estamos buscando a quién sale la culpa, ¿verdad? No, pero cuando el Espíritu Santo actúa sobre nosotros, ahí es cuando nos damos cuenta si realmente la salvación del Señor ha llegado a nuestra vida. ¿Cómo, a pesar de ese pecado que no queremos confesar, no nos deja en paz el Espíritu Santo y nos está redarguyendo y redarguyendo
hasta que volvemos al Señor y doblamos rodillas y pedimos perdón, porque ya sabemos que en Cristo somos más que vencedores. ¿Y eso qué quiere decir? Que nuestra salvación no se va a perder por esos errores, pero el Señor nos pone estas situaciones para que limpiemos, para que avancemos en nuestra santidad y que nuestros ropajes de lino fino sean blanqueados. No lleguemos ante la presencia del Señor porque no vamos a poder llegar si tenemos esos pecados ocultos. Entonces el Señor lo hace en su soberanía, manda este tipo de cosas. Y cuando es prueba que dices, Señor, pero ¿por qué? Si yo estoy bien, me estoy congregando, estudio tu palabra. Bueno, pues nos enteramos que aunque convertirnos al Señor, ser seguidoras y aplicar la obra del Señor Jesucristo en nuestras vidas y mostrarla al mundo, no nos hace inmunes a las dificultades. Porque el Señor también utiliza esos momentos de contradicción en nuestra vida, de problemas, de sucesos. Hace unos días yo les pedía oración porque mi hijo le tocó una carambola en donde está estudiando y fue un suceso inesperado. Y en un primer momento, como madre, y me, me, las emociones fue que, ¿y qué pasó? Y piensas en el látigo del cuello y que si el carro y que si el dinero y que si cómo están y que están solos porque ellos viven en una ciudad y sus padres viven en otra, ¿cómo van a reaccionar? Pero entonces, miren, yo dije, bueno, Señor, si tú lo permites, es por un objetivo, por una intención. Y en ese momento se me vino, Señor, pues si esto lo vas a utilizar para que ellos te conozcan verdaderamente. Amén. Bendito sea tu nombre. Alabado sea, Señor, por este momento. Y no es cosa fácil, no es que, ay, qué padre que chocaron. No, sino que en lugar de que mi mirada se enfocara en el problema, en el suceso, en el acontecimiento dramático que en ese momento llegaba a mi vida, mi mirada, por gracia y por amor, por el Espíritu Santo de Dios, hace voltear mi mirada hacia el Señor, a recordar que es un Señor de misericordia, es un Dios de amor, es un Dios, es mi roca, es mi protección. Y en la medida en que yo confíe en esos atributos de Dios, Él va a mostrarme es su obra, ¿no? No que me vaya a dar lo que yo pido, no, o sea, como que, ay, señor, pues ya chocaron, mándame, necesitamos un carro nuevo. No, no en ese sentido, no, el Señor no me va a complacer mis peticiones. El Señor en su soberanía va a obrar para mi bien y para que se cumpla su plan, para su gloria, ¿ok? Y entonces veíamos con esto que al poder unificar al pueblo de Dios, David, en el corazón de David, ese miedo, ese temor que sintió en un primer momento, se vuelca a una confianza firme y verdadera al Señor. Y otro punto que quiero tomar con esto de que Dios es mi estandarte, es Jehová Nisi, que cómo nosotros mostramos actualmente nuestro estandarte, que Dios es nuestra bandera. ¿Cómo lo aplicamos a nuestra vida? Si alguien tiene algún comentario, adelante.
Bueno, si no, continuamos. Yo les voy a decir, a través nuestro testimonio, cómo mostramos que somos hijas del Señor. O sea, para reflexionar, eh, cómo mostramos nuestro estandarte es la verdad, es la obra que Cristo hizo en el mundo. ¿Y cómo lo mostramos? Somos fieles, somos obedientes, somos, como este concepto que dices, somos, esforzadas para cumplir con aquello que el Señor nos demanda. Somos serviciales, o primero queremos que nos cumplan nuestras peticiones y después ya si me queda tiempo, Señor, pues ya estudio tu palabra y si me queda tiempo también, veo si voy y, comparto tu palabra con aquellos que no te conocen, pero después, Señor, primero necesito que me cumplas mis necesidades. Entonces, ¿cuál es nuestro estandarte verdaderamente? ¿Ok? Y nos vamos a la siguiente diapositiva, ahorita que pueda mi hermanita Luz. Vemos ahí un mapa, el mapa primero, ese mapa, vemos cómo, quiero que se fijen muy bien, es el mapa de las tribus de Israel, como Dios había dispuesto el territorio para cada tribu. Vemos, ahí ubicamos a, ¿cómo se llama? Vemos a los filisteos que están cerca del mar Mediterráneo, ahí en la costa, que ahí está Gaza, y, y vemos también ahorita del lado, pues para mí es del lado derecho, no sé ustedes cómo lo vean, están Edom y están los moabitas también, son pueblos que tienen la guerra declarada contra el pueblo de Israel. Y entonces, pero vemos que está Judá al centro, ¿no? Al centro en medio de, como rodeado de todos estos pueblos, del pueblo de Israel y de estos enemigos. Bueno, continuamos a la siguiente diapositiva y vemos que, les voy a leer los versículos que son esta parte habla de un mensaje que de alguna manera el rey David percibe directamente de Dios y lo vemos descrito en estos versículos. Dios ha dicho en su santuario, yo me alegraré, repartiré a Siquem y mediré el valle de Sucot. Mío es Galad y mío es Manasés. Efraín es la fortaleza de mi cabeza. Judá es mi legislador. Y luego vemos ahí en el versículo 8, Moab, vasija para lavarme. Sobre Edom echaré mi calzado y me regocijaré sobre Filistea. Amén. Entonces vemos que aquí el punto más importante, de los puntos más importantes es el Señor no otorga territorio, porque estamos hablando de territorios, para que nuestros enemigos se lo roben o se lo lleven. Él, nuestro Dios, no lo va a permitir. ¿Cuál es el territorio que el Señor te ha dado? ¿Cuál es el territorio que tú posees y que hay que defender porque el Señor te lo ha dado? Y, y te lo ha dado para su gloria, no para que te jactes de que el Señor ha expandido tu territorio, ¿no? Vemos un ejemplo muy claro de que nace en el corazón de nuestra maestra de Ana Luz González este grupo y cómo no porque ella se dedique a mandar folletitos,
de alguna manera. Vamos para 3 años, hermanas. Eso a mí me habla de que el Señor está brindando un territorio, expandiendo su reino con nuevas hermanas que llegan. Ahora ya estamos en las redes sociales iniciando a pasos pequeños, pero firmes, porque el Señor está respaldando la obra y lo vemos como no fue una reunión, un grupito de hermanas movidas a leer la palabra para entenderla, sino que ahora se ha vuelto un estudio serio donde las que estamos aquí estamos participando y nos estamos preparando. El Espíritu Santo nos muestra en cada estudio cómo el Señor nos da estatutos, nos da ordenanzas y nos da la manera de conducirnos diariamente en la vida. Y dice, en estos versículos donde habla de lugares como Siquem, como el valle de Sucot, como Galaad, como Manasés, Judá, está hablando geográficamente, ¿sí? El Señor se refiere a estos territorios como algo geográfico. O sea, si, si ustedes, pueblo mío, dudan que yo soy Dios, que yo doy la victoria por amor de mi nombre. Aquí está para que sus ojos lo vean. Si no lo pueden mirar con su espíritu, véanlo físicamente. El territorio no va a ser arrebatado por el enemigo y no le da, em, dice que el Señor es creador de toda la tierra, pero tiene un especial cuidado para el territorio que le ha brindado al pueblo de Israel, porque es su pueblo escogido. Es, em, entonces él dice que va a otorgar la victoria sobre las otras naciones circundantes. Y aquí también nos habla de cómo nosotras, que lo comentaba hace unos días, ni siquiera somos nacidas físicamente en la nación de Israel, no somos, no somos israelitas de origen, pero somos hijas de Dios porque Él ha tenido la misericordia, la gracia de injertarnos porque hemos aceptado la, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, hemos creído en esa salvación para vida eterna, no para una vida eh, llena de lujos o como nos vende el evangelio de la prosperidad, que para parar de sufrir, para que todo vuelva a ser bello y alegre y pleno. No, el Señor nos llama para que se pueda gloriar en nuestra vida, para que se cumpla su plan soberano, para dirigirnos a un bien. ¿Podemos encontrar la felicidad en este mundo? Sí, aún en medio de las dificultades, si nuestra mirada está puesta en el Señor, en la verdad que nos ha sido mostrada y entregada en la palabra. Y entonces lo vemos como nos muestra ahí, porque habla de Moab, de Edom y de los filisteos. Esos pueblos, si recuerdan ahí en el mapa cómo están rodeando ahí al pueblo de Israel, acechándolo, atacándolo en el primer, en la primera oportunidad. Y vemos aquí en el libro de Isaías, capítulo 16, versículo 6, en la versión PDT se los voy a leer. Nos enteramos del orgullo de Moab, de su soberbia fuera del límite, de su orgullo, soberbia y altivez, de su inútil palabrería. Esto
nos habla, estos pueblos eran reconocidos, la fama de estos pueblos era que eran orgullosos, eran altivos, no aceptaban que ese pueblo debilucho, que siempre eran menos guerreros, menos el ejército de, de Israel era inferior, digamos, físicamente, en armamento, en, en, en lo que se requiere, hasta en hombres, delante de los ejércitos de los moabitas, de los filisteos, de los sodomitas, de los edomitas. Pero milagrosamente el Señor, que era quien realmente peleaba las batallas, eh, era, era, eh, era espectacular las victorias del pueblo de Israel sobre estos pueblos. Y aún que el Señor les daba la victoria a Israel, estos pueblos se aferraban a su orgullo. Y entonces hay una sentencia que la vemos en el libro de Abdías, capítulo 1, todo el capítulo, bueno, Abdías tiene un solo capítulo, el libro de Abdías, y todo habla sobre esto, sobre esta condenación del Señor a, a- al pueblo a los edomitas, eh, pero miren, como en Isaías vemos cómo se condena o muestra el de los moabitas. Y aquí en Abdías 1 seleccioné solamente algunos versículos para no leer todo el capítulo, pero yo las invito a que en un tiempo puedan ustedes leer ese capítulo completo. Y dice, versículo 3: la soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Versículo 4: si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Versículo 12: pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. Versículo 13: no debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No, no debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Duro es caer en manos del Dios vivo de Israel. Duro. Y aquí vemos como esta sentencia que está en Abdías muestra cómo el Señor aborrece ese corazón orgulloso, ese corazón soberbio, que no acepta que ha fallado, que no acepta que ha pecado, que no acepta que ha sido llamada a ser hija del Señor para dejar su antigua vida, que debe de ser renovada su mente, que será renovado su corazón a través de la acción del Espíritu Santo. No es con nuestras fuerzas, pero sí debemos ser conscientes y determinadas a, a sublevar, a rebajar esas emociones que vienen de la carne, porque la carne siempre va a querer salirse con la suya. Y eso implica orgullo, implica soberbia, y el Señor aborrece estas cosas. Y hay una condena. Entonces, ahí las invito, demos una reflexión a nuestro corazón. ¿Realmente de ese orgullo, de esa soberbia, no hemos caído alguna vez en eso? O a veces
la religiosidad, pienso que es una parte de irnos hacia el orgullo, ¿no? De, no, yo sí sé mucho, no, yo me leo la Biblia 4 veces al día y el Señor me habla, viene a tomar café conmigo, casi, casi así. Que así hay, lo vemos en el tiempo del Señor Jesucristo, cómo los fariseos ponían cargas y cargas sobre el pueblo que ellos mismos ni siquiera sabían, ni entendían, ni conocían la verdad del Señor, ¿ok? Y nos pasamos a la siguiente diapositiva y vemos ahí ya es la última diapositiva, vamos a terminar. Y el título de esta parte es Un Señor digno de confianza. Y les leo los versículos del Salmo capítulo 60. ¿Quién me llevará a la ciudad fortificada? ¿Quién me llevará hasta Edom? ¿No serás tú, oh Dios, que nos habías desechado y no salías, oh Dios, con nuestros ejércitos? Danos socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda de los hombres. Y él, eh, en Dios haremos proezas, y él hollará a nuestros enemigos. Entonces vemos aquí primeramente la oración de fe, en dónde está puesta la confianza de David. Y nos muestra el salmista, primero, pues que él sabe que va a ir a enfrentar a un enemigo que está en una ciudad fortificada. Eh, Esa ciudad fortificada, históricamente, parece que se refiere a la ciudad de Petra. En el primer mapa, ahí vemos dónde está la ciudad de Petra. No sé si mi hermanita, ándele, váyase para atrás. Ahí, ahí vemos, déjenme porque aquí lo tengo yo, lo vemos, och, sí, ahí se ve. En el reino de Edom, la única ciudad que está en el reino de Edom, en la mancha amarilla, vemos ahí está Petra. Esa ciudad estaba, les voy a leer, eh, era una fortaleza natural porque estaba rodeada de montañas y, y no había manera de que David y el ejército que en ese momento lo acompañaba pudiera traspasar esas barreras. Era algo que podían hasta emboscar al ejército de Israel. Y entonces David clama al Señor y confía. ¿Por qué? Mm, lo vemos, vemos que David recuerda una promesa que le fue dada y que la palabra nos muestra en el segundo libro del profeta Samuel, capítulo 7, de los versículos del 9 al 11. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Versículo 10. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te haré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que Él te hará caso. Entonces, vemos aquí la importancia de clamar a Dios, de clamar al Señor con la confianza, con la fe de que sus promesas, las promesas que nos ha dado en su palabra, eh, van a ser
hechas por Él en su momento, no en el tiempo que nosotros digan, ya Señor, ya, no te tardes, Señor. El Señor no llega ni antes ni después, llega en el momento justo. Y David lo sabía, clama sobre esa promesa que ya el Señor le había dado en otro tiempo. Él en su corazón confía en esta protección del Señor y también, al mismo tiempo, reconoce que en sus fuerzas humanas no va a ganar. Esto que les digo, o sea, David era un estratega, David era un guerrero, y él sabía que meterse a esa fortaleza de montañas que rodeaban Petra era casi imposible humanamente hablando y que si no era por la ayuda divina para que Dios le diera a su pueblo amado la victoria sobre sus enemigos, no iba a poder haber victoria. Pero ¿qué creen? El Señor les da la victoria y lo vemos porque el salmista y en ese, en esa oración de fe da, eh, sabe que el Señor les va a dar la victoria. Y entonces también podemos apreciar que David no se quedó compungido, abrumado por esa dificultad, por ese problema, por esa guerra, por esa, porque podemos decir guerra, pero sabemos todo lo que implica, o sea, implica muerte, implica dolor, y así nosotras nos podemos sentir, aunque no estemos, no vaya a llegar un ejército a hacer guerra contra nosotros, pero cuántas veces por una enfermedad, esa batalla contra una enfermedad incurable, y nos sentimos, nos dejamos llevar más bien por las emociones y llega ese sentimiento de desánimo, de derrota, cuando aquí David, el salmista, nos muestra que si bien reconoce que hay una causa de esa guerra, de esa dificultad, mm, también su mirada está hacia el futuro, a lo que el Señor ha prometido, eh, y confiaba plenamente en el Señor. Pues entonces nosotras enfrentamos una lucha contra una enfermedad. Y esto quiero dejarlo muy claro porque me dio esa visión que a veces oramos de, yo declaro sanidad del Señor en el nombre del Señor y sé sano en el nombre de Jesús. Y la gente que nos mira, la gente del mundo y a veces la gente que no tiene la verdad en su corazón, puede pensar que Dios le ha fallado si no hay cura, que si en un momento dado mi familiar o yo muero, no, pues Dios no estaba con ella. No, fácilmente podemos emitir juicios de, no, el Señor ni en cuenta la tenía, o el Señor la castigó, o no, tu Dios no es un Dios de poder, porque mira, tanto que le rogaste y mira, ay, te estás muriendo con el cáncer o con no sé qué tantas enfermedades hay. Y realmente en nuestro tiempo este salmo nos habla de que la victoria del Señor es una victoria espiritual. En Cristo somos más que vencedores. Hemos vencido por medio de Jesús. Jesús es quien lo hizo. Él venció a la muerte. Vamos a morir a este cuerpo corrupto, vamos a morir en el mundo, pero para gloria de Dios podremos ver algún día su rostro en esa Israel celestial. Aleluya, gloria a Dios, porque ahí está puesta la esperanza, la confianza, la fe. Y esa yo creo que es lo que el salmista refleja en estos últimos versículos. Y nos vamos a la vanidad del hombre, o sea, que debemos rendirnos, ser humildes y aceptar que nuestras fuerzas no vamos a solucionar, siempre que queremos hacerlo en nuestras fuerzas.
el Señor nos muestra que no podemos y que estamos tomando decisiones incorrectas y las consecuencias de esas decisiones incorrectas. A veces somos tan necias que queremos echarle la culpa al Señor, que no nos oye, que no nos ha ayudado, pero resulta que son las consecuencias de mis decisiones mal tomadas por haberme alejado, por no haberme alimentado correctamente de la palabra del Señor, por no estar atenta a la voz del Espíritu Santo para dirigir mi vida. Y David lo sabe. Entonces, él había visto durante ese, ya estamos hablando que estaba más o menos a la mitad de su reinado. ¿Cuántas guerras no había ya conquistado y teniendo la victoria David? Pero él sabía que había muchos hombres valientes eh, que podían lograr grandes cosas en el campo de batalla. Sin embargo, para David y para Israel, la ayuda del hombre no era suficiente. De hecho, era vana. La ayuda de Dios los conduciría a la victoria. Se estaba haciendo un gran nombre. Ok. Aquí esto se refiere a que posiblemente otra de las causas en las que vemos que Dios permite esta incursión de los edomitas sobre Judá es que mm, el rey David en ese momento, que les digo, estábamos hablando, el rey David fue rey durante más o menos 40 años, estábamos como a los 20 años, él enfrenta esta situación y ya podía caer en una especie de jactancia de el Señor siempre me da la victoria, el Señor siempre está conmigo, o sea, como que el Señor nos mira nuestro corazón, mira lo que podemos ser capaz, hacia dónde inclinarnos esa carne que siempre nos jala. Y Él actúa a tiempo y en el momento justo para darnos cuenta que si queremos resolver las cosas a nuestra manera, uno, va a haber consecuencias y dos, em, no vamos a ver la victoria que el Señor nos promete. Por eso la humildad, rendirnos al Señor, humillarnos y humillarnos no en el sentido peyorativo, humillarse es saber que en mis fuerzas no lo voy a lograr, saber que es con la ayuda de Dios y solamente por medio de nuestro Señor Jesucristo que nosotros podemos vencer esas tribulaciones. Y por último, en el versículo 12, vemos, pues, como tantos salmos, ¿verdad? Después de que muestra ese acecho del enemigo, cómo el Señor eh, pone de manifiesto el pecado del pueblo o, o la desconfianza del pueblo o cómo el Señor los quiere llevar a madurez. eh, pero al final de todas esas cosas, el Señor, para su gloria, por amor de su nombre, porque es su pueblo escogido, Él va a otorgar la victoria. Y así nos podemos sentir nosotras, hermanas, con esta alegría. Nosotras vamos a obtener la victoria. Tenemos la victoria siendo fieles y obedientes al Señor. Vamos a llegar a ver su rostro cuando nos dejemos este cuerpo corrupto. Y dice, David confió plenamente en el Señor y el Señor honró su fe. ¿El Señor está honrando nuestra fe? Ah, déjenme ver. El enemigo quedaría completamente derrotado, pisoteado en la tierra, e Israel triunfaría. Israel se unió a la bandera de la verdad, o sea, en unidad. Quiere decir, aquí el salmista nos muestra que rindió su corazón a Dios, confió y se volvió y supo que su fortaleza, como nosotros debemos entenderlo, nuestra fortaleza es el Señor.
únicamente el Señor. No son mis logros, no son mis 5 trabajos para completarme el mes en comida, en renta, en gasto. Es el Señor, es nuestro proveedor, es nuestro consolador. Aunque esas emociones aún no tengamos esa madurez para controlarlas y se lleguen a desbordar, si doblamos nuestras rodillas y oramos, clamamos al Señor, tendremos consuelo y dirección en el momento justo. Dice, Dios, aquí, y otra cosa muy importante, David entendía que no era el deseo de Dios que Israel dejara la lucha y pasivamente viera lo que Dios haría. En cambio, pelearían, pero pelearían a través de Dios. Su lucha a través de Dios sería valiente y osada, y en ella verían a Dios pisotear a nuestros enemigos. El salmo que comenzó con la derrota terminaría con la victoria. Y aquí, entonces puede que tomemos decisiones precipitadas y haya consecuencias, o que nos quedemos así como con las manos cruzadas. A ver, Señor, pues tú dijiste, tú prometiste en tu palabra. A ver, yo me voy a quedar, sentadita viendo a ver que todo se arregle. Eso tampoco es lo que nos dice el Salmo. El Salmo nos llama a la acción. ¿A cuál acción? A no separarnos de su presencia, a no dejar de alimentarnos con su palabra, a no dejar de orar por, por aquellos que no lo conocen y por nuestros familiares y por todo el pueblo de Israel eh, injertado o natural de la tierra de Israel. A debemos estar en oración constante, lo decía el apóstol Pablo. Oremos todo el tiempo, estemos en oración en todo tiempo, porque esa es una manera de tener esa conexión y esa atención en lo que el Espíritu Santo nos va a hablar y nos va a dirigir. Y decía el comentarista, Spurgeon, aquí lo anoté, dice, haremos proezas, refiriéndose al versículo 2 en Salmos. La obra divina no es un argumento para la inacción humana, sino más bien es el mejor motivo para un esfuerzo valiente. Y entiendo que el comentarista Spurgeon habla de que cuando haya posibilidad de compartir la palabra del Señor con aquellos que todavía no lo conocen. Seamos valientes y esforzadas. Ay, no, es que yo no sé hablar. Ay, no, es que yo me trabo. Ay, no, es que yo no lo hago tan bonito como mi hermana sutanita. No, quien nos capacita es el Espíritu Santo. Por eso debe de haber una decisión de servir al Señor y Él nos toma en sus manos y Él nos dirige, Él nos hace cumplir la obra como Él la espera para su gloria. Y por último, me quitaste las diapositivas, pero bueno, vemos en Primera de Juan la primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, versículo 4, dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y les comparto también en la versión PDT, que es donde queda clarísimo de qué nos habla. ¿Quién es el que vence al mundo? El que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Y gloria al Señor. No es que el Señor me va a convertir en chica superpoderosa y que yo voy a derribar espíritus chocarreros, ni que voy a hacerle así a mi marido o le voy a dar con la Biblia
y mi marido se va a volver al Señor. No, nuestra fe, nuestra obediencia, nuestro alimento, si nuestro espíritu se alimenta de la palabra del Señor, estaremos siendo capacitadas para vencer todas esas dificultades que a veces son pequeñas, pero a veces son grandes. Y que no veamos la victoria como el mundo la ve, porque quizá esa enfermedad por la que hoy estoy padeciendo no sea sanada a los ojos del mundo, pero sabemos que en Cristo somos más que vencedores. Hemos sido salvadas, rescatadas por gracia, por amor, y vemos la misericordia de Dios en nuestras vidas. Con esto me despido. Espero que si tú que aún no has reconocido al Señor Jesucristo como tu Salvador, puedas reflexionar en lo que aquí el Espíritu Santo nos ha mostrado en su palabra, para que tu mirada no sea a las dificultades que hoy te aquejan, sino a lo que el Señor, a esa promesa de salvación, y puedas dejar esas malas prácticas, eh, esas cosas que te están haciendo daño, aunque tú las veas muy placenteras, en fumar, fornicar, la gula, todo eso. El Señor te va dando dirección. No se logra de un día para otro. Que no te engañen, que no te digan pare de sufrir y usted declare y el Señor le va a dar. Eso es un engaño. No te dejes engañar. Ven a los pies de Cristo, confiesa, arrepiéntete de tu pecado y el Señor te mostrará su gracia, su misericordia y la salvación. Muchísimas gracias por su atención, hermana, y nos vemos, si Dios quiere, en una próxima ocasión. Amén. Amén. Muchas gracias, mi querida Patti. Gracias por esta hermosa enseñanza, ¿verdad? A veces como que nada más leemos el salmo y como que qué tiene que ver la ciudad, esto y aquello, pero hoy así muy específico del cómo el Señor nos da un territorio y que Él no quiere que se pierda y eso nos ha dado el mejor territorio, la salvación, el territorio que nos espera allá en el cielo. Y tal y como decías al final, el Salmo nos llama a la acción. Así que no dejemos de clamar su presencia, no dejemos de orar por aquellos que aún no acuden al arrepentimiento y debemos volvernos a Él. Los esperamos el día de mañana. Muchas gracias por estar acá con nosotras. Que Dios les bendiga. Esperemos que esta enseñanza sea de gran bendición para sus vidas. Dios les bendiga.